Interviene por videoconferencia OK Diario. Adelante. Sí, presidente, buenos días. Le quería preguntar, en primer lugar, me preguntan los compañeros que le traslade a ver si se va a suspender el paso del estrecho a petición del presidente de la Junta de Andalucía en estas últimas horas. En segundo lugar, ¿cómo le explica a un estudiante que, por ejemplo, no pueda volver a la universidad hasta septiembre, pero sí puede ir a una discoteca a partir de mañana lunes si está en fase 3? ¿Cómo le explica a una familia que se le muere un ser querido que no pueden ir más de 25 personas al funeral, pero en cambio sí pueden ir 400 a un concierto de aire libre? Y luego le quería preguntar también, ya hemos dejado atrás la parte sanitaria de la pandemia, lo más duro, como con palabras suyas. Pasado esto, poniéndonos en política, se ha menospreciado la pandemia, hemos sido el país con más sanitarios afectados por la falta de protección. Algunos ministros se han saltado la cuarentena, se ha usado el Real Decreto de alarma para colocar al vicepresidente Iglesias en la comisión del CNI. Se han contado los fallecidos de una forma que, según los datos de estadística, aparecen miles más de los que hay en los registros civiles. No se ha hecho público todavía los que han fallecido en las residencias. Se ha comprometido usted hasta 20 veces de que no pactaría con Bildu y ha pactado. Hay miles de personas que todavía no han cobrado el ERTE desde marzo. Se ha ocultado información a la ciudadanía. No se ha colaborado con los tribunales en la causa abierta contra el delegado del Gobierno. Se ha creado una mayor de las crisis en el seno de la Guardia Civil. ¿Por alguno de estos motivos usted o alguien de su Gobierno cree que debe dimitir? Bueno, pues, en fin, muchas gracias por su pregunta. La verdad es que, más que una pregunta, son afirmaciones que usted hace y que yo, pues, respeto, pero no comparto. Me permitirá entrar, como entra usted en esta, digamos, disquisición con afirmaciones, pues yo no compartir algunas de las que ha hecho, pero voy a ceñirme a las preguntas sobre la suspensión del paso del estrecho. Es algo que he dicho a las comunidades autónomas. Estamos trabajando precisamente ante la eventualidad de que se produzca y, por tanto, desde hace semanas llevamos trabajando desde el Gobierno de España en un grupo de trabajo interministerial y también hablando con gobiernos del resto de Europa y también, lógicamente, de Marruecos. Sobre la segunda de las cuestiones, sobre si unas actividades se pueden hacer, otras no se pueden hacer, evidentemente, vamos a ver, yo lo comparto. Lógicamente, no es que sean contradicciones, es que estamos hablando de un plan de desescalada, de un plan de transición hacia una nueva normalidad, donde uno de los elementos que siempre dije desde el principio, era la gradualidad de los mismos. Y, por tanto, que iba a haber actividades que se iban a permitir en la fase 1, en la fase 2 otras y en la fase 3 otra. Evidentemente, siempre bajo el paraguas y el asesoramiento de los expertos del CAES y también un poco lo que hemos visto en otras experiencias internacionales comparadas y también de acuerdo a lo que nos han planteado las comunidades autónomas, donde les recuerdo que el 80-85% de sus propuestas fueron incluidas en el plan de desescalada. Con lo cual, la gradualidad explica y justifica algunas de las contradicciones que aparentemente usted, pues, ha planteado en su pregunta. Sobre la mortalidad, porque me parece importante también trasladar alguna cuestión a los ciudadanos. Lo hemos venido diciendo durante estas semanas, lo ha dicho aquí el doctor Simón en reiteradas ocasiones. Yo creo que el que haya todos estos datos que usted ha hecho referencia, por ejemplo, los excesos de mortalidad, los datos que da, por ejemplo, el Instituto Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística, son datos complementarios a los datos que arroja el Ministerio de Sanidad. No son datos contradictorios, son datos complementarios. Y me explico. Primero, justifica la máxima transparencia, la transparencia absoluta que ha tenido el Gobierno de España en el devenir de toda esta pandemia. En segundo lugar, son datos parciales, no homogéneos, estos datos que se arrojan por parte del Instituto de Salud Carlos III y también el Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, cuando digo que son parciales y no son homogéneos, me estoy refiriendo a que es difícil el poder compararlos unos con otros. En consecuencia, hay 4 puntos fundamentales que me parecen importantes subrayar. En primer lugar, los excesos de mortalidad se estiman, no se miden. Requieren de un proceso estadístico de modelización de mortalidad esperada, es decir, una predicción. En segundo lugar, lo medimos desde organismos públicos, como he dicho antes, de forma transparente, el Instituto Carlos III, también el Instituto Nacional de Estadística. Y lo hemos hecho durante toda esta pandemia. No es contradictorio, sino complementario a lo que notifican las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad. Los datos que arroja el Ministerio de Sanidad son datos que, primero, se contabilizan en base a los criterios que nos
transmite la Organización Mundial de la Salud, que nosotros asumimos, y evidentemente son las comunidades autónomas las que nos trasladan esas cifras. No estiman, en tercer lugar, las personas que han muerto por infecciones del COVID. Estos excesos de mortalidad no lo estiman. Sí permiten estimar el verdadero impacto en vidas de la pandemia, la mortalidad indirecta y la mortalidad adelantada. Esto no es por la infección por el virus, pero sí por el impacto social y sanitario que ha tenido la pandemia, el aislamiento y el cambio de estructura social y sanitaria. Lo que quiero decir con esto es que, como hemos dicho desde el principio de la pandemia, cuando superemos la pandemia y tengamos una cierta perspectiva, podremos saber exactamente, con más calidad en los datos, cuál ha sido la envergadura en términos de letalidad de esta pandemia. Sí decirle, en todo caso, que ya empezamos a ver algunos datos que me parece muy importante subrayar y ahí reconocer también el trabajo del Ministerio de Sanidad, del Instituto Carlos III y también del Ministerio de Ciencia, porque el estudio de seroprevalencia que hemos conocido a lo largo de esta pasada semana, de esta semana, no la pasada semana, pues la segunda oleada, los resultados de la segunda oleada nos sigue diciendo lo mismo. Un 5% de contagiados en el conjunto del país por el COVID-19 y en torno a un 1% de letalidad. Bueno, quiero decirle con esto que todavía necesitamos tiempo para que todas las informaciones encajen, pero en todo caso lo que no se le puede criticar al Gobierno es no dar información y no ser transparente. Lo estamos siendo diariamente cuando damos las cifras de fallecidos, que afortunadamente hoy son infinitamente inferiores a las que hemos tenido hace semanas, y en segundo lugar lo estamos siendo cuando estos excesos de mortalidad y estos informes, quien precisamente los está haciendo son instituciones públicas pertenecientes al Gobierno de España, ya sea el Instituto Nacional de Estadística o ya sea el Instituto Carlos III. En todo caso, nosotros como Gobierno, como Poder Ejecutivo, lo que hacemos diariamente en esta sala con el director del CAES, con el ministro de Sanidad, es dar la información sobre fallecidos que nos trasladan las comunidades autónomas en base a protocolos que todos hemos asumido y que provienen pues, de una institución, a nuestro juicio, nada cuestionable como es la Organización Mundial de la Salud.